Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Cita con la Historia, el programa de historia de Radio Cultura. Aldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Un poco más frescos, ¿no? Sí, por suerte. Menos mal, con un poco de lluvia, pero bueno, gracias por todos los mensajes de aliento, de felicitaciones que recibimos. Vamos paso a paso, como dice tu ídolo. Me pongo de pie. Claro. Vamos paso a paso. Vamos modificando de a poquito la estructura del programa. La verdad que tanto entusiasmo no entra en una hora. Ya nos habían advertido que esto iba a suceder. La verdad que siempre nos vamos con cosas que íbamos a decir y después el tiempo no alcanza. Pero bueno, se va acumulando material y eso es muy importante. Quédense con nosotros, este va a ser un gran programa hoy. Vamos a entrevistar a Fernando Josovich, creador de Recorre Va, que es una iniciativa que tiene más de 800.000 seguidores en Instagram en la ciudad y en el país, y que conjuga historia, arquitectura, urbanismo, muy interesante. Vamos a hablar con él en un reportaje vía Zoom. Hoy hay nueva sesión, dentro de todas las cosas que podemos ordenar. Hoy debuta la recomendación de libros de historia. Lo teníamos pendiente. Igual seguimos con un mes belgraniano y sanmartiniano, lo advertimos, en febrero, muchas efemérides, muchos días importantes de nuestra historia. Hoy, 12 de febrero, aniversario de qué batalla? La batalla de Chacabuco. Pero bueno, hablando de efemérides, se lo dejo todo a Aldo. Aldo tiene algunas efemérides interesantes hoy, así que adelante, vamos con ello. Así es. Bueno, hay muchas, como siempre. Febrero, ese mes que siempre nos sorprende, pero hay una que me interesa y que estuvimos comentando, que tiene que ver con un tema de actualidad. Porque, ¿qué se está discutiendo? Se está discutiendo la reforma electoral. ¿Correcto? Hay propuestas del gobierno, la Cámara de Diputados se dio media sanción a la suspensión de las PASO, se discute en el Senado. Bueno, ¿qué es lo que se está reformando? Una ley que casualmente se aprobó un 10 de febrero de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña. ¿Por qué? Porque el presidente que propuso la ley, que presentó la ley ante el Congreso, fue Roque Sáenz Peña, que ya de por sí es un personaje. Podemos hablar de la ley, podemos hablar de la negociación con Hipólito Yrigoyen, podemos hablar de la posición de los socialistas, porque en ese momento los partidos que reclamaban elecciones limpias, elecciones transparentes, eran el radicalismo y el socialismo, pero que tenían posiciones distintas. El radicalismo a través incluso de levantamientos, de la abstención electoral, y el socialismo presentándose a elecciones y denunciando el fraude, etcétera. Y bueno, también se puede hablar de, como te decía, de la personalidad de Roque. Los Sáenz Peña le dieron dos presidentes en la Argentina. Roque, el famoso, ¿no es cierto? Y su papá, Luis, ¿no es cierto? Uno sería Diagonal Norte. Y nos confunde a veces los dos. Y el otro es Luisito, el papá, ¿no es cierto? Que tiene una calle, ¿no? Y los dos fueron presidentes, pero resulta que Luis fue presidente a instancias de Roca, que era el gran articulador de la política de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que estaba enemistado con Roque. Roque era un tipo, digamos, que con brillo propio, había sido funcionario, había estado, tenía sus propias ideas, ¿no es cierto?, que no coincidían con las de Roca. Y Roca, para bloquearle su llegada a la presidencia, ¿qué hizo? Lo propuso al padre, obligándolo a Roque, que era el candidato cantado, el que todo el mundo decía, vas a ser vos, Roque, a renunciar y dejar la presidencia al padre para después ser él
bastante luego, al punto que termina resignando la presidencia porque era mayor y enfermo, y lo va a suceder su vicepresidente, y él muere en 1914. O sea que su labor en esos pocos años en los cuales tuvo muchas licencias por enfermedad, etcétera, fue la ley Sáenz Peña, que inaugura en un siglo que ya estaba atravesado de revolución, la Revolución Mexicana. Él muere y empieza la Primera Guerra Mundial, y todo lo que los levantamientos en Europa, en Francia, unos años después la Revolución Rusa, en el marco de la Primera Guerra Mundial, y digamos, muchos lo catalogan, por decirlo de alguna manera, como última eminencia de esa generación del 80, la que le puso el broche de oro. Porque ¿cuál era la pelea? Los que se habían acostumbrado, Roca, Mitre, otros, a gobernar a través del fraude, decían, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Habían cambiado el país, había nuevas fuerzas políticas, nuevas fuerzas sociales, y cada 6 meses, como decía Juan B. Justo, tenían una huelga general. Es mejor perder una elección que estar reprimiendo una huelga general cada 6 meses. Claro. Así que Roque justamente lo que planteaba es, bueno, tenemos que ponerle a la olla a presión, le tenemos que poner una válvula, tenemos que incorporar a los partidos que se hagan corresponsables, porque hasta ese momento los únicos responsables del liderazgo y del gobierno de la Argentina era esta élite, ¿no es cierto?, la generación del 80. No, bueno, súmense ustedes. La ley Sáenz Peña lo que va a hacer es legitimar a todo este proceso, porque a partir de entonces ya lo que se le podía achacar a ese antiguo régimen de antidemocrático o no democrático desaparece, ¿correcto? Y aquellos que estaban siempre en la oposición, en contra del gobierno, se van a incorporar al gobierno. Ya en 1912 se aplica la ley, ya las bancadas socialistas y radicales crecen, ya ganan gobernaciones como la de Santa Fe, y como todos sabemos, unos años después, en 1916, Irigoyen llega al poder, ¿correcto? Hubo negociaciones, esas cosas a las cuales después mucha gente le tiene, pero lo primero que hizo Roque, vamos a llamarlo así, cuando fue electo presidente por el colegio electoral, estaba en Europa. Volvió, y lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace, es reunirse con Hipólito Yrigoyen a negociar, y le ofrece cosas: incorporate al gobierno, participá de la redacción de la reforma electoral. Don Hipólito no acepta participar del gobierno, siempre intransigente, pero dice, bueno, vamos a participar de la redacción de la norma, ¿correcto? Y después lo que es muy interesante, pero que quizás sea para un análisis más profundo, es los debates, porque por supuesto no es que él proponía y los diputados hacían. No, obviamente, los que seguían pensando que no había que cambiar nada, había que seguir como se venía, seguían teniendo poder. Así que hubo un debate en la sociedad, un debate en los medios, un debate obviamente en las cámaras sobre la obligatoriedad del voto, por qué. La ley Sáenz Peña dejó afuera la mitad de la población, como vos bien sabés. Las mujeres no votaron hasta la llegada del peronismo, pese a que hubo muchos proyectos para que votaran, pero no se logró hasta... Acorde a la época también, ¿eh? Sí, no era una rareza, no era una rareza argentina, digamos, ¿no es cierto? Pero suele decirse, una especie de revolución en paz. Lo que en otros países costó sangre, no digo que acá no lo haya costado, porque efectivamente el periodo previo, los primeros 20 años, los últimos años del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, nuestro país estuvo plagada de intentos revolucionarios, claro, etcétera. La verdad es que salimos... Puede ser a cuenta de los 70 años de guerras civiles. Claro, exacto. O sea, nadie quería volver. Estaban agotados ya todos. Nadie quería volver. Entonces, pero bueno, lo que en otros países se resolvió o a través de una guerra mundial, sí, con la caída de imperios, revoluciones, etcétera, aquí se hizo de una forma, digamos, con una reforma ya desde el punto de vista electoral
que tiene más de 100 años y que sigue vigente, porque en lo sustancial no Sí, cambió. no cambió. Cambiaba alguna cosita, si es paso sí, si paso no, si la boleta única o la boleta por partido, si ponemos foto o no ponemos foto, pero lo sustancial No cambió. no cambió nada. Y eso se hizo en la Argentina y fue modelo, porque mucho después lo copiaron, lo del voto secreto, obligatorio, universal. En Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña. Un conservador no elitista. Exactamente. Bueno, vamos con la música. Sumo Next Week. Aldo, inauguramos esta nueva parte del programa que es recomendación de libros. Y como estamos en un mes sanmartiniano, mi recomendación, la recomendación del programa es San Martín de John Lynch, soldado argentino, héroe americano. Un libro muy bueno, muy completo. Les voy a explicar por qué. Es una biografía. Primero arranquemos por lo siguiente. John Lynch es un eminente historiador británico, es profesor emérito de la Universidad de Londres, tiene a su cargo el Instituto de Historia de América Latina de la Universidad de Londres, es un especialista en hispanismo, ya hizo, antes de escribir esta biografía, una biografía también muy completa de Simón Bolívar. Esta es una biografía muy sólida que recorre la vida de San Martín, jerarquizando fundamentalmente su parte de actor público, de actor y protagonista de la historia, y no tanto haciendo hincapié en su infancia, en su estadía como español, más de 24 años en España, 28 años en España, ni tampoco le dedico un capítulo a su última parte de su vida en Europa, que fue bastante larga, porque fue para la época longevo, San Martín. ¿Y por qué lo elijo? ¿Por qué lo elijo? Lo elijo por su rigurosidad, porque no comete, para mí, ninguno de los dos errores que han cometido distintas corrientes historiográficas de la Argentina. Algunas que han construido una historia en donde el mito termina desplazando al rigor histórico, y por el otro lado, aquellas corrientes historiográficas que de alguna manera tratan de acomodar la vida de San Martín y el accionar de San Martín dentro de los parámetros de una instancia o una época determinada, gubernamental o una ideología. Esto ha sucedido con las distintas corrientes, con la primera, la liberal, la tradicional, la que creó el mito de la patria, cuyo protagonista fundamental fue Mitre, que se llama la historia liberal, ¿sí? Después viene la historia que corresponde al surgimiento de la democracia, ese periodo del que hablaba Aldo recién, hace un ratito, como producto de las leyes de Roque Sáenz Peña, la ley electoral y el triunfo de Irigoyen, que es la nueva escuela de historia, con Levene y con una visión distinta. Y por supuesto eso genera una reacción, que es el revisionismo histórico, en distintas vertientes, ¿no? El revisionismo histórico más progresista, peronista, el rosista, el forjista, pero todos cometen un error. ¿Y por qué me gusta esta biografía? Que es que aborda muy bien algo que es clave en la historia de San Martín, que es la famosa pregunta que se hacen los historiadores, ¿no? ¿Cuál es la famosa pregunta? ¿Cuál es la pregunta clave que no puede resolver ninguna de estas historias, ninguna de estas historiografías argentinas? Que es ¿por qué volvió? Pregunta que no tiene respuestas claras. San Martín hace 3 veces referencia a por qué vuelve, con bastante coherencia. No parece que lo hace de una manera romántica, no hay nada extraño en lo que plantea, y uno
no tiene otra que decir, bueno, es el padre de la patria, es San Martín, finalmente está en nuestros corazones. Esto es lo que él dice. Pero hay muchas dudas. La visión de Alberdi, que es realmente dura con respecto a San Martín y su vínculo, o su posible vínculo con Inglaterra. Está la visión conspiracionista que lo denosta y mucho, que ya habla directamente de que es un agente inglés. Está la visión romántica del llamado del terruño y de ese grito interno que estaba en su ser por haber nacido en estas tierras y haber vivido los primeros 6 años de su vida. Hay otros incluso que dicen que era un hermano de Alvear, o sea, un hijo no reconocido de Alvear padre. Está la teoría de que en realidad su madre era una descendiente o integrante de pueblos originarios de la región en donde vivían. Hay un montón de... Incluso él dice, cuando habla con los indios pehuenches, yo soy uno de ustedes. Hay un montón de mitos. Y obviamente lo que prevalece siempre es lo más racional, pero no lo explican racionalmente, para mi gusto, muchos historiadores clásicos, ¿no? Lynch habla de que es un personaje fascinante y enigmático, claro, porque todo lo que estamos diciendo tiene un sustento, ¿sí? La realidad es que él tiene 34 años cuando vuelve, vivió sus primeros 6 años en suelo americano, 28 en España, 22 guerreó para la corona española, su familia era española, sus hermanos, 2 de ellos eran soldados de España y siguieron siendo soldados de España. Entonces la pregunta es, hablaba como un español, culturalmente era un andaluz, son muchos años 28. Entonces, ¿por qué vuelve? Y Lynch da una explicación integral, y yo me voy a permitir leer algunos párrafos porque me parece que son brillantes, ¿no? Dice Lynch: la guerra de la independencia española constituía una paradoja. Lo que desde un punto de vista español era una guerra de liberación, a ojos de San Martín era un conflicto imperial que España estaba librando tanto para recuperar su independencia en Europa como para restaurar su poder en América. La experiencia, dice Lynch, obligó a San Martín a reexaminar su lealtad a España. América le proporcionaba una afiliación alternativa, una causa nacional propia. Dice Lynch, hasta ese momento, la vida de San Martín había sido la de un oficial español con una carrera ejemplar, que nunca había manifestado ninguna disconformidad o una crítica política, cuestionando un orden o abandonando la austeridad que parecía ser el sello distintivo de su carácter. Sin embargo, bajo el velo de corrección había una mente y una voluntad capaces de alzarse más allá de sus actuales quejas. San Martín poseía ya entonces una idea de su destino. Preferir su tierra natal fue una decisión calculada. A mí me parece, esto lo digo yo, muy importante que lo diga un historiador. Una decisión calculada. Algunos años más tarde confesaría que había tenido que aceptar, y dice San Martín, la desgracia de ser un hombre público, sí, amigo mío, la desgracia, porque estoy convencido de que serás lo que hay que ser, si no, serás nada. Y dice Lynch, en 1811, el futuro libertador vio lo que tenía que hacer. Si permanecía en España, no sería nada. Si regresaba a América, a lo que iba a ser Argentina, podría lograr grandes cosas en una causa grande. Su verdadera identidad, durante tanto tiempo dormida, revivió en un momento marcado por la debilidad de España y la ocasión de América. La combinación de 2 factores, un estado arruinado en el viejo mundo
y la perspectiva de los nacientes estados que estaban surgiendo en el mundo nuevo. Insuflaron nueva vida a los rescoldos de su conciencia. San Martín, estando de parte de la resistencia a los invasores, de parte de la resistencia a los invasores, pero no tenía mucha fe en las juntas desordenadas e incompetentes, y menos aún en el famoso Consejo de Regencia de 5 miembros, cuya legitimidad era dudosa, para quienes las colonias americanas eran un mercado cautivo. Y continúa Lynch, son todos fragmentos, ¿no? Tras 22 años de servicio en España, no podía identificarse con ninguna afiliación. Las juntas, los absolutistas, Fernando VII, los franceses, todos le resultaban repugnantes. Lo que motivó a San Martín no parece haber sido su ambición personal, sino sus ideas políticas liberales, su desilusión con España y una idea de identidad personal y nacional. Me parece una idea, una visión muy interesante, por eso esta es la recomendación del programa a este libro. San Martín, soldado argentino, héroe americano. Se los recomendamos porque realmente vale la pena. Vamos ahora a presentar a Fernando Josovich, creador del programa Recorre Va, que propone recorridos urbanos y turísticos de la ciudad. Una propuesta muy interesante para reencontrarse con la historia argentina a través del recorrido urbano. Fernando es arquitecto, especialista en historia. Su cuenta en Instagram tiene más de 800.000 seguidores. Así que historia, cultura, arquitectura, ciudad. Le damos la bienvenida a Fernando. ¿Cómo te va, Fernando? Gracias por estar. Roy, un placer saludarte. Muchas gracias por este ratito. Un placer. Contanos qué es Recorre Va, porque me parece que la audiencia lo tiene que conocer porque es una experiencia muy interesante. Bueno, Recorre Va, en realidad yo soy arquitecto, soy profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, también soy especialista en Historia, con posgrados también en la universidad, y con los alumnos hay una parte de la materia, que la materia en la que estoy hace muchos años es Introducción a la Arquitectura Contemporánea. Hay una parte donde se llama el ejercicio, la ciudad como fuente de información. Entonces salimos a recorrer la ciudad con la idea de poder reencontrarnos con lo que se está estudiando en la clase, mirando los edificios en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De distintos estilos, ya sean estilos academicistas franceses, racionalistas. Y bueno, como eso a los chicos siempre les gusta porque los sacás del contexto de la universidad y los involucrás en medio de la ciudad, tiene otra dinámica pedagógica y eso a los chicos vemos que siempre hay resultados muy positivos. Y una vez dije, bueno, esto en realidad no solamente tiene que estar sujeto a un ambiente académico universitario, sino que hay mucha gente que le puede llegar a interesar con un enfoque histórico no tan técnico arquitectónico, una propuesta similar. Y así es como hace 5 años surgió la idea de Recorre Va, con la idea de poder contar la historia argentina a través del recorrido urbano, mitos, secretos, leyendas urbanas, todas esas informaciones que son muy interesantes, ¿no? También para comentar y compartir. ¿Cuándo lo pusiste en marcha esto? Esto fue en el 2019, que comencé en septiembre del 2019, y bueno, la verdad es que con la cuenta de Instagram, y bueno, también con toda una cuestión de los algoritmos del Instagram y demás, la cuenta se fue viralizando. En pandemia fue un momento donde crecí mucho porque no se podía salir a recorrer, y yo con el celular iba contando la historia de los edificios, la historia y la arquitectura. Entonces la gente salía conmigo, yo iba solo por la calle y compartiendo con los protocolos que uno no podía salir acompañado, bueno, iba compartiendo la historia de los edificios. Y uno entra a la cuenta y si mira las historias destacadas puede encontrar un montón de información de muchos edificios y rincones de la ciudad. ¿Pero ahora la gente te acompaña?
Claro, ahora son todos recorridos urbanos con la temática de recorrido. Y también esto cuando hablamos de reencontrarnos con la historia de la ciudad, y me echo con la hermosa historia que estás contando de San Martín, por ejemplo, nos podemos encontrar con San Martín, por ejemplo, y la historia, no con él propiamente dicho, pero en la historia, en la parte de la avenida Alvear, donde se bifurca hacia lo que es la avenida del Libertador y la avenida Alvear, y ahí encontramos a Carlos María de Alvear, que era, con él junto habían formado también la logia Lautaro, ¿no? Que es como vos decías, se sentían como que era un grupo paralelo al ejército, o sea, como al poder de la corona, con el objetivo de liberar los territorios de la América del Sur. Después Carlos María de Alvear se termina separando por cuestiones políticas y pensamientos distintos de cómo llevar a cabo eso, y se termina separando de San Martín, y después Carlos María de Alvear es traicionado y se tiene que ir exiliado a Brasil, y termina organizando un complot con unos hermanos chilenos y con la idea de asesinar a San Martín. Y vos fíjate cómo la ciudad te termina, porque el problema era que si volvía Carlos María, él tenía que tener el control de Buenos Aires, y los hermanos Carrasco creo que eran. Carreras. Tenían que tener el control de Chile, y el problema era San Martín con O'Higgins. Entonces organizan todo un asesinato a San Martín, que después no se termina por concretar, y los Alvear, ¿no? Pensá que era de don Diego Ponce de León y Alvear, que era el padre, ¿no? Un héroe en Cádiz. Claro, después iba a tener su descendiente, y Carlos María tiene su gran monumento que fue construido e inaugurado por su nieto, que va a ser Marcelo T. de Alvear, hijo de Torcuato Alvear, el primer intendente de la ciudad, y para borrar el nombre del supuesto traidor, y pensemos que era el que había organizado el asesinato a San Martín, termina tratando de borrar su mal nombre con muchas acciones, y es ahí como la ciudad te regala esos secretos, ¿no? Y vos contás todas esas historias. Claro, la avenida se divide entre los que siguen a la avenida del Libertador y los que siguen a la avenida Alvear, ¿no? Es una estatua, no sé qué pensás vos, que sos un experto en esto, es una estatua hermosa esa. Yo no soy tan experto en lo que es la parte de grupos escultóricos, pero es una de las esculturas ecuestres más grandes de la ciudad, junto con la de Urquiza. La Urquiza es la más grande para mí, es imponente, pero esa es muy bella, ¿no? La de Alvear es muy bella. Fíjate cómo todo esto de poder encontrarte con historias que uno pasa muchas veces por ahí, capaz que ni se pregunta. Y escúchame, Fer, te hago una pregunta. ¿Y cuántos recorridos tenés? Disculpame, porque hay un montón de cosas que hay que conocer. La gente quiere saber. ¿Y cuántos recorridos hay? Me acoplé un poco a la historia hermosa que estabas contando de San Martín. En realidad tengo más de 18 propuestas, y cada una de las propuestas son todos trabajos de investigación, donde uno recurre mucho, obviamente, a toda la parte bibliográfica, pero también a materiales gráficos y fotos, planos. Voy leyendo textos que permiten al visitante tener una experiencia histórica. Entonces voy compartiendo a lo largo de todo el recorrido distintas fotos antiguas para que la gente pueda hacer comparaciones mientras va recorriendo y tener una experiencia histórica, con el objetivo de reencontrarse con la historia argentina y la historia de la ciudad de Buenos Aires a través del recorrido urbano. Y la gente puede elegir, hay un sitio web o algo donde la gente puede elegir. Sí, ahí tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es @recorre.ba. También estamos en TikTok y subimos mucho material de las propuestas, pero también está nuestra página web con todas las propuestas, que es www.recorre.ba.com, ¿no? Y allí hay un montón de información de todo lo que ofrecemos. Y el calendario con las fechas de cuándo es y todo. Claro. Nosotros vamos organizando un cronograma de recorridos que son durante los fines de semana, y la gente con distintas temáticas, tanto recorridos por diversos sectores de la ciudad, y muchos de estos la mayoría, no es que solamente el recorrido, sino que incluye también visitas a lugares emblemáticos, ya sea a museos, palacios, bares notables, miradores. Hace poco estuvimos en el Museo Ferroviario contando toda la historia del desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Estuve con ingresando no solamente, claro,
Estuve también con parte de mi ingresando familia. al museo, Es hermoso ese museo. claro. ¿Viste el vagón de Perón? Sí, tenés una... Hermoso. ¿Viste? Todo remodelado, Sí, está sí. hermoso. También ese mismo recorrido entramos a recorrer la estación Retiro y la antigua confitería, que es un estilo Art Nouveau hermoso. Contamos toda la historia y la arquitectura de los edificios, así que es una propuesta cultural distinta, no es un recorrido turístico tradicional, sino que tratamos de dar un enfoque más histórico, ¿no? Fernando, más, perdón, de lo que soy Fernando. yo, que soy un historiador. Aldo te habla. Los recorridos tienen ¿Qué tal, Aldo? Un placer. ¿Qué tal? Los recorridos tienen una duración predeterminada, se va caminando. ¿Cómo los tenés organizados? Sí, todos los recorridos duran aproximadamente 2 horas, hay un punto de encuentro con inscripción previa, se abona previamente y todos son con cupos limitados. Entonces una vez que la persona realiza la reserva, se le manda el mail de confirmación junto con el lugar y horario de encuentro y salimos a recorrer el sector, ¿no? Que por lo general son recorridos de 2 horas y un poquito más, caminando y reencontrándonos con la historia. ¿Y tenés alguno vinculado a templos en la ciudad de Buenos Aires? A templos, Iglesias. no, en realidad yo lo que también organizo, pero eso no lo hago yo, sino que yo hago toda la parte administrativa, si se quiere, pero también ofrecemos recorridos por la iglesia Santa Felicitas, donde allí hay un guía que es el guía Daniel, que es un experto en la historia de Felicitas Guerrero y ahí cuenta toda la historia, se recorre todos los lugares que no son accesibles al público, pues tenés la sacristía, que va a ser el lugar donde iba a estar descansando los restos, se sube hacia la cúpula, se recorre el jardín lateral con la gruta, es un recorrido muy interesante con una de las historias de los femicidios más famosos, si se quiere, trascendentales del siglo XIX, ¿no? Que fue Felicitas Guerrero. Claro. Sí, sí. Qué interesante. Y Pero decime, sí, ¿y qué se siente ser un rockstar con 800.000 seguidores? ¿Qué te demandan? ¿Qué te piden? ¿Qué ideas nuevas estás pensando? ¿Cómo va a continuar esto? Bueno, la verdad es que yo mucho en redes, mi cara no figura, no soy nada. Yo me considero a mí un creador de contenido más que un influencer, ¿no? O sea, yo cuento lugares para visitar, propuestas, lugares para ir a comer, eventos culturales, y eso es una parte del contenido de Recorre BA, pero también ofrecemos todas nuestras propuestas y algo nuevo que estamos organizando se llama Café con Historia Argentina. Estamos tratando de definir en estos días la locación y que va a estar combinándose el café, donde el que viene tiene incluido el café con consumición, ya sea en escón o medialunas, para acompañar la propuesta, y son 12 encuentros con 12 temáticas distintas, también mostrando videos inéditos, hablando sobre también con textos que vamos compartiendo de bibliografía, fotos antiguas, y son 12 encuentros con 12 temáticas distintas con la idea de también reencontrarse con la historia, pero desde un lugar emblemático. Estamos ahí definiendo a ver si lo podemos llegar a hacer en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que es un petit palais muy, muy hermoso, y allí se encuentra una sucursal del Croque Madame Café que tenemos intención de realizarlo allí. Y también es una propuesta que va a durar aproximadamente, son 12 encuentros, y en el mes de julio estamos también coordinando todo el mes con el objetivo de compartir toda la historia desde su nacimiento hasta el momento en que fallece de Julio Argentino Roca, en conmemoración con el mes de su aniversario, que se llamaba Julio porque nació en el mes de julio. Así que también van a ser 4 encuentros donde contamos desde su infancia, su preparación militar, las distintas batallas que lo van a estar marcando a lo largo de su historia, la conquista del desierto. Le damos un enfoque más, si se quiere, coyuntural, ¿no? Porque no hay que sacar de contexto lo que pasaba en el mundo de los imperialismos, y también el porqué de cómo insertar a la Argentina en una economía agroexportadora, qué pasa con los territorios que hay que producir, los inmigrantes,
Y eso va a marcar principalmente el primer gobierno de Roca. También ¿Y vas a hacer cursos de Roca? ¿Vas a hacer cursos? Sí. ¿Con visitas a algún lugar? Donde... No, en realidad esto va a ser también en el Croc Madame. Perfecto. Ok. Vale, Ivanos. Pero no, podríamos hacerlo en el Museo de Roca, que es muy interesante también y súper recomendable para visitar, pero no lo organizamos ahí, sino que es otra dinámica. Pero es una propuesta muy... ¿Sabés dónde lo tenés que hacer algo? En la Escuela Roca. En la Escuela Roca, que ese colegio que parece un templo griego, que está al lado del Colón. Sí, Plaza de la Valle. Que mucho tiempo lo ha cuidado la familia Roca, eso. Claro, en mis recorridos explico el porqué de ese tipo de edificios que se llaman los palacios, son las escuelas de sarmientistas, claro, que surgen a partir de la ley 1420, donde explico el porqué, ¿no? O sea, imagínate que vienen un montón de inmigrantes, muchos italianos, españoles que no saben nada de la historia argentina, y la escuela va a ser un lugar donde se va a argentinizar a todo eso, aquella grupo de inmigrantes. Y vos fíjate que el Estado va a ser el que va a poner todos los recursos, como que va a ser una ley muy avanzada, ¿no? Para niños y niñas sin discriminación de la edad, 1884, una ley súper avanzada para la época, donde se va a argentinizar y también poner en valor los próceres. Por eso también, fíjate que en 1880 regresan los restos del general San Martín, un 28 de mayo de 1880, con esta idea, ¿no? Y que uno de los principales promotores de eso fue Sarmiento. Uh-huh. Entonces, nada más, también va a ser el que va a colocar el monumento de Belgrano durante su gobierno ahí en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Así que todo eso va a surgir a partir de las escuelas Palacio. Ese fue un edificio de Carlos Morra, un arquitecto que se dedicó a hacer las escuelas. Esos son un poco de la propuesta que vamos recorriendo y reencontrándonos con la historia a través del recorrido urbano y los distintos edificios. Qué bueno, Fer, me encanta esta bar. Tenemos que mandar un corresponsal de Radio Cultura cuando haga la primera... Soy uno de los 800.000, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Vos estás? Bien. Bueno, Fer, la verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa. Sabés que, como le decimos a todos los entrevistados, que cuenten con este programa. Cualquier cosa que vos quieras informar, importante, cualquier acontecimiento que consideres que valga la pena, me parece que es una iniciativa, nos parece que es una iniciativa muy, muy valiosa, y te deseamos muchísima suerte, y muchas gracias por haber venido, aunque sea en Zoom, como hacemos nosotros. La verdad, Roy, más que agradecido por este ratito, por la entrevista. Para mí es lo hago con mucha pasión, me encanta hablar de historia, hemos hablado muchas veces, nos hemos encontrado muchas oportunidades y me encanta, así que te agradezco también este ratito. Bueno. Y a Aldo también, obviamente, muchas gracias. Gracias. Bueno, así despedimos a Fer, a Fernando Josovich. Muy bueno, ¿no? Muy interesante. Sí, muy bueno. Muy bueno, realmente todos los contenidos que sube a las redes son muy interesantes. Antes de pasarte a efemérides y antes de por ahí algún tema que tenemos pendiente, esta vuelta vamos a tratar de meter dos, si podemos, aunque sea. Dale. Quiero recordar que hoy, 12 de febrero, es una efeméride de una batalla importante, la batalla de Chacabuco. Uh-huh. Algunos números para darse cuenta de la magnitud de la proeza del gran capitán, ¿no? La preparación del ejército de los Andes le demandó 2 años y medio aproximadamente en Mendoza. Comenzó la marcha del cruce con varias columnas ya desde principio de enero de 1817, las pequeñas, pero las 2 gruesas, las que nos enseñaron en la primaria, el paso de Uspallata, el paso de los Patos, una el 18, la de Uspallata, al mando de Soler, y la otra el 19 de enero de los Patos, donde estaba San Martín.
Tardaron 18 días. Llegaron ya a valles, a colinas y a terreno ya no montañoso el 10 de febrero en Chile. El cruce de los Andes, yo quiero dar 3 o 4 cifras, ¿no?, para que se entienda bien. De 1.600 caballos que cruzaron, llegaron a Chile 500. De 9.000 mulas llegaron 4.000. Y algo que no se dice mucho, pero el ejército era poco menos de 5.000 y después venían paisanos auxiliares. Murieron 300 personas en el cruce. Estamos hablando de que bordearon el Aconcagua. La máxima altura en la que estuvieron durante todo el cruce fue entre 3.600 y 3.800 metros de altura, con todas las dificultades de la época, sin equipamiento que nosotros hoy conocemos y que igual se mueren los sandinistas. Así que fue una verdadera proeza. Tomaron posición en un cordón montañoso que dominaba la colina de Chacabuco. Llegaron muy coordinadas las dos columnas, la de Soler, de Uspallata, y la de San Martín y O'Higgins de Los Patos, y Las Heras también. E intentó, y le salió bien, excepto por un error parecido al de San Lorenzo. Habíamos dicho que en San Lorenzo Bermúdez tarda en dar el rodeo. Acá se impacienta O'Higgins, que es el que tiene que atacar más por el frente, y hace peligrar la batalla. Soler iba a entrar con otra columna por uno de los flancos. San Martín le manda a decir por un emisario: apurate. A O'Higgins lo están esperando 4.000 realistas, y tiene que mandar otra columna más, San Martín, y carga él mismo con 3 escuadrones de granaderos, y ahí define la batalla. Para que se entienda también en números, fue una victoria aplastante, pero aplastante. Si yo te digo los números, te escandalizás, ¿no? La importancia de la caballería, y de una caballería profesional, y la de los granaderos. Los realistas tuvieron 600 muertos, montones de heridos y muchos prisioneros. Los patriotas tuvieron 12 muertos. Fíjate vos la diferencia de una carga de caballería enfrentando mal parada en la base de una colina a una infantería. Por eso San Martín, y con esto concluyo, dijo: la batalla de Chacabuco fue la obra de los granaderos a caballo. Bien por los granaderos. ¿Qué otra efeméride tenemos? Bueno, la verdad que la batalla de Chacabuco y todo lo que significó, ¿no? Porque el hecho de que él se hubiese tenido que meter, porque peligraba, sí, ¿correcto? Lo ponía en riesgo. Y obviamente. Después, cuando envía los partes a Buenos Aires, el director supremo le dice: ¿pero por qué te metiste? Pues Redón le dice, claro. ¿Cómo te metiste? ¿Qué pasó? Es que la suerte estaba comprometida. Claro. Pero bueno. Y después eso que decís, viste, los mensajes. Nosotros ahora decimos: sí, mandó decir en el medio de una batalla. No era un celular, ni un walkie-talkie. No hubo nada. Era un señor que estuvo después, porque dependía de ese señor, con Darco. Dijeron: andá. O sea, si no llegaba con Darco, no llevaba el mensaje en el tiempo correspondiente, se perdía la batalla. Claro. Los avisos, los mensajes, todo era fascinante. Bueno, no, acá hay una estamos en Radio Cultura, así que no lo puedo dejar pasar. Sí. Tenemos 5 minutos. Sí, breve. Un día como hoy se nos fue Julio Cortázar. ¿No es cierto? Importante eso. Fecha importante. Entonces. Exacto. Tenía 70 años, una persona muy joven todavía. Y es uno de los escritores más populares, si no el más popular, con una historia y con libros que hemos leído en nuestra juventud y que es bueno siempre releerlos, icónicos, ¿no es cierto? Como cuentos icónicos, como el famoso Casa Tomada,
y bueno, Rayuela, ¿no es cierto? Y tantos otros libros que escribió, y que nosotros, por lo menos creo yo, nuestra generación, Roy, tenemos un cariño especial porque en sus últimos años, él siempre estuvo involucrado, se fue del país, en los años 50 se radicó en París con su primera mujer y después vivió siempre ahí. Él había nacido circunstancialmente en Bélgica en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Después vino acá, en la Argentina, vivía en el sur, en Banfield. Después fue maestro, daba clases en localidades como de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente se va a París, que es donde desarrolla todo su talento, ¿correcto? Y siempre estuvo involucrado con la política latinoamericana. Y hay dos o tres cuestiones que me gustaría señalar. Una, la visita a Cuba en 1963, después de la Revolución Cubana. Luego la visita a Nicaragua, después del triunfo de los sandinistas y la caída de... 79. Exacto, la caída de la terrible dictadura nicaragüense. Y finalmente su involucramiento con la situación en nuestro país. Y yo acá traje impreso, porque hay que leerlas estas cosas, en febrero de 1982, febrero de 1982, todavía no vino el 2 de abril, todavía no vino la guerra de Malvinas, la caída del régimen posterior. Febrero de 1982 publica en el periódico La República, luego de enterarse de algunas cosas que pasaban en nuestro país. Los sicarios de la Junta Militar Argentina echaron a rodar la calificación de locas a las madres de Plaza de Mayo. La locura merece ser elogiada cuando la razón, esa razón que tanto enorgullece al occidente, se rompe los dientes contra una realidad que no se deja ni se dejará atrapar jamás por las frías armas de la lógica, la ciencia pura y la tecnología. Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de la Plaza de Mayo, gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos, argentinos. No hay otra manera de acabar con esa razón que vocifera sus eslogans de orden, disciplina y patriotismo. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. Hermoso. Hermoso y dicho en un momento, está bien que a la distancia, pero había que escribirlo y había que decirlo. Sí, así que bueno, lo recordamos así a don Julio. Muy bueno. Vamos con... Tenemos tiempo para los sonidos del silencio. Simon & Garfunkel. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know
silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Ahí estamos. Tenemos 2 o 3 minutos, Aldo. Sí, no me quería ir sin comentar algo más. Un personaje también que nos va a dar para hablar siempre, porque una historia espectacular. Alfredo Palacios. Todos lo recuerdan por... ¿Pero qué pasó en esta fecha? En esta fecha fue electo senador en 1961. Cuando ya era viejito. Gobierno de Frondizi, correcto. Ya era viejito, la situación del país era medio un caos, ¿no es cierto? El peronismo proscripto, el socialismo dividido. ¿Y qué pasa? Palacios va a visitar Cuba. Viste que te comenté recién que Cuba era como la niña bonita, todo el mundo le iba a visitar después de la revolución. Él la va a visitar, se entrevista con Fidel Castro, vuelve, se convierte en una especie de referente juvenil de la izquierda, y en las elecciones de senador es elegido y gana en la ciudad de Buenos Aires, como un premio a la constancia, como un premio a aguantar los trapos, a sus convicciones, etcétera, etcétera. Lamentablemente en 1962 hay un nuevo golpe de Estado y deja de ser senador. Pero es una fecha en la cual Palacios simbolizó de alguna manera la voluntad de cambio que atravesaba toda América Latina en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Incluso había una consigna, ¿no es cierto? En Cuba los barbudos, en Buenos Aires los bigotudos. Vamos, los bigotudos. Claro, por sus famosos bigotes. Bueno, nos vamos, Aldo, nos vamos, gente. Gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas en Cita con la Historia. Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing